La palabra que meditaremos en esta mañana es de Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al 31. Como compartimos ayer, la primera parte de Ezequiel capítulo 34 empezó con palabras de juicio y de amonestación, ¿no?, hacia los líderes políticos y religiosos de Judá, representados por los pastores. Pero vemos en la palabra de hoy que esta vez la amonestación va dirigida hacia las ovejas. El versículo 17 dice: pero en cuanto a ustedes, oh rebaño mío, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo juzgo entre el cordero y el cordero, entre los carneros y los machos cabríos. En cuanto a ustedes, oh rebaño mío, dice el Señor. En todo el Ezequiel 34 podemos ver que dentro del pueblo de Judá había problemas de relaciones. Primero, la relación de pastores con sus ovejas era una relación problemática, no fue una relación de paz, no fue una relación saludable. A la vez vemos hoy que la relación entre las propias ovejas no tampoco había sido una relación sana, ¿no?, que digamos. Por eso dice Dios en el versículo 17 que va a parar entre el cordero y el cordero para juzgar a ellos. En el versículo 21 podemos ver los problemas que había entre las ovejas. Dice: por cuanto empujaron con el costado y con el hombro, y cornearon con sus cuernos a todas las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos. Los que eran un poco más fuertes, los que estaban en una condición mejor que otros, empezaron a empujar a sus compañeros, a cornear con sus cuernos a los débiles, para obtener más provecho, para sacarles sus alimentos. Por eso dice el versículo 18 y 19, ¿les parece poco que se apacientan del buen pastizal para que tengan que pisotear con sus pies lo que queda de sus pastos, y que después de haber bebido las aguas tranquilas tengan que enlodar el resto de ellas con sus pies? Mis ovejas han de comer lo que sus pies han pisoteado, y han de beber lo que han enlodado sus pies. Los fuertes comían primero de buenos pastos y bebían de aguas claras, pero después pisoteaban todo para que los otros no pudieran comer bien ni beber tampoco. Un egoísmo extremo y una tremenda maldad de estos corderos que estaban mejor posicionados. Hacia ellos, dice Dios en el versículo 20, he aquí, yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco. En Nehemías capítulo 5 podemos ver de cómo, después de la caída de Jerusalén y deportación de miles y miles de judíos a Babilonia, los que tuvieron recursos entre los que se quedaron, ellos empezaron a aprovecharse de sus hermanos más necesitados. Dice en Nehemías 5:5, por ejemplo, les leo en la versión NBI, dice: y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas, y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Siendo las mismas ovejas delante de Dios, siendo hermanos y hermanas de un mismo pueblo, muchos tuvieron que vender a sus hijos como esclavos, entregar sus campos y viñedos para poder comer y sobrevivir. Y los propios israelitas se aprovecharon de sus hermanos necesitados. Es por eso que hacia ellos Dios le está diciendo, ¿no?, lo que dice en el versículo 20 de hoy: yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco. La verdad que la vida de los corderos débiles aquí en el capítulo 34 de Ezequiel ha sido siempre una vida sufrida, una vida con mucho dolor. Sufren por los pastores, opresión y violencia. Sufren por los otros corderos más fuertes que se aprovechan de ellos. A estos corderos débiles solo les ha quedado dolor y heridas sin esperanza. Pero hacia ellos Dios le entrega una promesa en el versículo 23 y dice: yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará y así será su pastor. Yo levantaré un solo pastor, dice el Señor, un único pastor para mi pueblo, para mis ovejas, y su nombre es David. Aquí encontramos una promesa mesiánica. Un solo pastor, David, se refiere obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 24 inclusive dice que Él será levantado como un príncipe. Y cuando Jesús se presente como príncipe, como el único pastor, sucederá lo siguiente, dice los versículos 25 en adelante. El versículo 25 dice: establecerá un pacto de paz, va a entregar la verdadera paz. Versículo 26, hace descender lluvia de bendición. La verdadera bendición viene por él. Versículo 27, los árboles darán frutos,
los librará de los yugos, frutos y la verdadera libertad. Jesús es nuestro único pastor y en Él podemos tener la paz, la bendición, los frutos y la libertad. Por eso necesitamos recordar siempre lo que dice el versículo 31. Dice, ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres son y yo soy su Dios, dice el Señor Dios. Somos hombres, no somos dioses. Somos ovejas, por eso necesitamos de un pastor. Y nuestro único pastor es nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que acepten a Jesús como pastor de sus vidas y disfruten de la paz, bendición, de frutos y libertad que podemos encontrar en Él. Que Dios los bendiga.